Has dicho, si en medicina tenemos un lío o los médicos tenemos un lío, pues si vosotros lo tenéis, imagínate los mortales que no sabemos y que vamos al médico y nos dicen, usted tiene etiqueta. Ahí ya es como una condena. Tanto para mí el fármaco no es lo principal en una sociedad de supervivencia. ¿Tú crees que siempre se puede hacer algo? Siempre se puede hacer algo. Envases al año de paracetamol vendidos en España. 60 millones. Sí, son millones de millones. O sea, 60 millones. Claro, yo he pensado, lo has leído mal, claro. El omeprazol, esto sí que lo tenemos muy claro, el segundo principio activo más utilizado aquí en España. Los ansiolíticos, segundo grupo más consumido. España, por tercer año me parece que he leído, tiene el ranking mundial de benzodiazepinas. Claro, la lectura que yo hago es que sí, hay información, pero aún nos queda mucho camino. ¿Vamos por buen camino? Sí, pero aún nos queda mucho por recorrer, creo yo. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Farmacia Coliseum. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Ana Armengol. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por invitarme. ¿Por segunda vez? Por segunda vez. ¿Eso quiere decir que no te tratamos tan mal en la primera? No me tratáis mal, muy bien, encantada. Bueno, Ana, por si no la conocéis, ella es, lo voy a resumir muy mucho, ella es médico integrativo y docente, investigadora en el ámbito de la salud integral, experta en medicina de precisión según fenotipos, micronutrición, medicina bioreguladora y PNI clínica. Sí. Entre otras cosas. También, y esto lo quiero comentar, es creadora del método BioCore Health, basado en medicina nutritiva, estimuladora, adaptógena, probióticos y antitóxico. ¿Me he dejado algo importante, Ana? No has dejado nada. Muy generosa presentándome. Muchas gracias. Obviamente, con estos antecedentes, yo creo que es lógico que la hayamos invitado para hablar de las enfermedades crónicas o las que se cronifican en el tiempo, que no es lo mismo, ahora lo veremos. Ajá. Y cómo qué idea tenemos de ellas y cómo las gestionamos. Yo creo que es un tema del que hay que hablar y ya toca hablar de ello. Ana, ¿cómo lo ves? Podemos empezar por lo que llamamos cronicidad, que en realidad es un concepto. Tenemos una arquitectura conceptual en medicina y hay conceptos que tienen peso, ¿no? Cronicidad, claro, lo entendemos como algo que dura en el tiempo, pero en ningún lugar, al menos yo no lo he encontrado, hemos escrito que es o tiene que ser obligatoriamente indefinido, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay enfermedades que tienen un evolutivo más corto y hay enfermedades que tienen pues, una evolución más larga, pero es verdad que ese concepto sobre todo viene definido, y ahí es cuando nos perdemos, por un diagnóstico. Es decir, hay un diagnóstico, un conjunto de sintomatología, ponemos una etiqueta, que llamamos diagnóstico, lo llamamos hipotiroidismo. Eso tiene un tratamiento asociado, un tratamiento muchas veces farmacológico. Sabemos que la medicina y la farmacia tienen una historia farmacológica. Le ponemos ese tratamiento farmacológico que normalmente es de control, ¿no? Controlar la sintomatología o sustituir algo que pues, no está funcionando en tu organismo. Claro, el concepto entonces cronicidad muchas veces se solapa con el concepto de controlar una sintomatología o sustituir una función de tu cuerpo. A nivel de medicina, los expliqué, ahora vamos a desarrollar esto porque yo tengo ya lo sabes, tengo muchas preguntas al respecto. ¿Cómo se define en medicina enfermedad crónica? ¿Hay un concepto de enfermedad crónica? Un concepto general. El concepto general es una enfermedad que tiene una duración más allá de, pero claro, depende del tipo de diagnóstico de enfermedad, serán 2 semanas, 4 semanas, 6 meses. Si esto dura más de 3 semanas, es una enfermedad crónica. Pero también es verdad que va asociado a la presencia de algo que llamamos irreversible, ¿no? Porque nos falta pues, una función y sabemos que pues, no volverá con la metodología médica convencional. Nos falta un órgano, y ahí sí que estamos de acuerdo, ¿no? Porque nos quitan la vesícula biliar o perdemos algún tipo de función orgánica. De forma irreversible no podemos sustituir el órgano, evidentemente crónicamente me faltará, ¿no? Pero sí que la irreversibilidad no es tan frecuente, no todo es tan irreversible, porque en el fondo el sistema orgánico que tenemos en nuestro cuerpo, que es un conjunto de funciones,
no se sustenta únicamente en un órgano o en una función concreta, que sí que la podemos perder. Pero el conjunto del sistema tiene mecanismos de compensación y mecanismos de supervivencia, de manera que estos sí que pueden ser mejorados. Y ahí, entonces, la cronicidad se aplica, ¿no? Entonces, yo lo aplicaría, en medicina se aplica, y lo veo correcto, en lo irreversible, en el sentido de que algo ya no lo tengo, ni lo podré tener en el sentido orgánico, reduccionista, pero cuando hablamos de una sistémica orgánica, ¿no? Cuando hablamos ya en un cuerpo en conjunto, una mirada un poquito más global, en la irreversibilidad, ¿no? Como mínimo tenemos esa vida que mantenemos porque estamos vivos, ¿no? Y eso es mejorable. Entonces ya el concepto se nos cambia un poco. Yo lo creo que la medicina tiene ahora un poquito de lío con ello. Queda claro que va vinculado a lo que entendemos como irreversible, pero para un médico convencional lo irreversible es aquello sobre lo que ya no puedo mejorar. Y si yo entiendo que un hipotiroidismo, por lo que yo sé, me han enseñado en medicina, no lo puedo mejorar, tu enfermedad es crónica. Claro, has dicho una frase, Ana, has dicho, si en medicina tenemos un lío o los médicos tenemos un lío, pues si vosotros lo tenéis, imagínate los mortales que no sabemos y que vamos al médico y nos dicen, usted tiene etiqueta, ahí ya es como una condena. Claro, porque usted tiene, no usted sufre, o tenemos un estado, o ahora tenemos esa dificultad. No, usted tiene algo como si fuera externo, tiene como si lo adoptara. O es, que a veces es peor. O es con identidad. Es, sí. Claro. Me refiero al lío que tenemos un modelo conceptual que estamos cambiando, y esto pasa siempre en medicina. Pero sigue habiendo, y tenemos que ser muy conscientes de ello, una medicina poblacional. La medicina quiere servir a la población y a la comunidad, de manera que tenemos que hacer diagnósticos que sean comunes para todos, lo de la campana de Gauss, diagnósticos que vayan vinculados a una causa reducida orgánica para que sea más objetivable y más práctico, más rápido, y vinculado a esto una farmacia, una farmacología que permita controlar para mantener una supervivencia. Pero esto, que es un tipo de metodología que ha salvado millones de vidas y la salva, debe ser ampliado, completado con el, vale, pero ¿qué porcentaje es mejorable? Aunque haya una cronicidad en un tratamiento, lo que es crónico a veces es el tratamiento convencional, ¿qué puedo mejorar en ese estado, en esa persona, en ese contexto, que es recuperable en porcentaje y por tanto también muchas veces con una medicación que puede reducirse, lo cual a veces es interesante? Si digo muchas cosas a la vez. No, has dicho muchas verdades a la vez. Es que yo creo que por fin, es que por eso tenía muchísimas ganas, ya te lo dije, de hablar de esto, porque yo creo que es muy importante. Claro, no es lo mismo si yo te pregunto si una diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica, yo entiendo que me dirás que sí. Es una enfermedad crónica, no es un enfermo crónico. Claro, por eso es lo que te iba a decir, es una enfermedad crónica. No quiere decir que esa persona esté condenada o que no pueda hacer nada para mejorar su salud y su bienestar. Evidentemente, hay una mejora de la calidad de vida. No es lo mismo la diabetes tipo 1 experimentada, pondré un ejemplo, desde un contexto de mucho estrés, de falta de soportes y de desnutrición, que una diabetes tipo 1 con buen soporte nutricional, con un manejo del estrés, es una diabetes tipo 1 igualmente, ¿no? Entonces, evidentemente, una diabetes tipo 1 para mí es un estado que, en un sentido, páncreas, insulina, necesita un soporte farmacológico. Pero hay todo lo demás, no es un cuerpo únicamente con un páncreas. ¿Sí? Y si todo lo de alrededor funciona mejor, lo sabemos. Aunque haya un problema interno, eso se sustenta de otra manera, en el fondo. Y eso lo vemos también. Y vemos pacientes con diabetes tipo 1 bien manejados, donde ves una calidad de vida diferente. Y otros donde te das cuenta de que el manejo podría mejorarse, ¿no? Y caer en la idea, bueno, es una tipo 1, no tengo que hacer nada más. En el ser humano yo diría que es algo que podemos entender, ¿no? Porque si no tienes esa base de información y te dicen, tú tienes esto, tiene que ser esto. Y en el sistema sanitario que tenemos, este es el recurso que te damos, pero no contemplamos nada más.
Y ahora búscate un poquito la vida en contemplar lo otro, ¿no? Tu contexto de salud a otros niveles, tu adaptación al estrés. Claro, el paciente muchas veces entiende que, aparte de que igual no puede buscarse la vida, ¿cómo lo hago? O hay algo más, o a veces no se lo pregunta. Y tenemos entonces que explicar que sí, que podemos hacer. Siempre hay algo que se puede hacer. Si hablamos de otro tipo de patologías, un hipotiroidismo, por ejemplo, un hipotiroidismo de Hashimoto, levotiroxina y ya está. Bueno, ya está en la metodología convencional. Sustituyo la hormona, que es una hormona que puede faltarte, parece que sí a nivel de analítica, pero claro, esa hormona genera un estado de funcionamiento general en el cuerpo. Un cuerpo que siente la falta de y que tiene algunos desajustes añadidos a esa hormona. Si tú mejoras el contexto orgánico, será un hipotiroidismo diferente. Aparte de que es verdad que a veces incluso se puede bajar la medicación. Y si nos vamos a contextos ya incluso más en el límite de lo farmacológico, una hipercolesterolemia leve, ¿no? Una persona relativamente joven que hace una alimentación mejorable, que tiene un estilo de vida donde, por ejemplo, falta pues, movimiento, actividad física. En esa persona la estatina está indicada, la podemos valorar. Sabemos que salvan vidas, también sabemos que generan una disfunción mitocondrial y que generan cansancio, esos medicamentos. ¿Está justificado o primero tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Entonces esa mirada de no decimos sí o no a la medicación ni decimos sí o no crónico, decimos en esa cronicidad, en esa persona, en esa farmacología que hay, podemos valorarlo a un nivel más global, ¿no? Más entero. Y siempre hay algo recuperable o mejorable. Casi siempre. Es verdad que en paliativos tenemos una persona que está en momentos finales de su vida, dices, bueno, tampoco vamos a salvar ni vamos a querer hacer promesas, ¿no? Que no son reales. Pero no son esos los contextos que nos llegan en medicina integrativa. Ahí está claro. Cuando hablas de paliativos, obviamente, pues es lo que tú dices, es un final o una serie de disfunciones y daños ya irreversibles en el cuerpo que lo único que podemos hacer es ayudar al no sufrimiento. Al no sufrimiento. Pero la sociedad ahora mismo no está así. Ajá. Claro, ahora mismo, por ejemplo, si tú preguntaras a cualquiera, le preguntaras, oye, ¿una hipertensión es una enfermedad crónica? Pues la mayoría diría que sí. Tú, en el contexto que nos estás hablando, pocas veces sería que sí. Sería que sí en una mirada convencional. O sea, puedo ponerme en el lugar, esto es como el pez en una pecera, ¿no? Que en realidad tú lo miras y nunca está en el mismo lugar. Y realmente debe tener muchas visiones. Cuando tú cambias de lugar, cuando estás en un lugar convencional, dices, mira, un médico convencional, la hipertensión la diagnostica y su estrategia, su herramienta no permite una recuperación de una hipertensión, permite un control, lo cual no es menos importante, pero es un control. Debemos saber qué es. Claro, si salimos de esa mirada y entramos en una mirada más, vale, lo podemos controlar, pero ¿qué tipo de hipertensión es? ¿Qué fenotipo hay en esa persona? En el sentido de qué patrón dominante de funcionamiento en esa hipertensión hay, qué domina la sistémica orgánica, porque es una hipertensión con un hígado y su metabolismo, con una fracción renal y cómo vas, ¿no? De electrolitos, por ejemplo, una gestión de estrés. Si contemplamos todo esto, dices, ¿es irreversible? ¿Es crónico? Bueno, es mejorable. De ahí, muchas veces, incluso, si entendemos como reversible ya la pérdida de necesidad farmacológica, de que no hay necesidad, yo he visto situaciones donde ya el antihipertensivo ya no es necesario. Entonces, cuando inicias, por ejemplo, una hipertensión y hay mucho componente simpático, mucho componente de disautonomía, porque hay mucho estrés, y mejoras esa adaptación de esa persona, te das cuenta que ya el fármaco ya no es necesario, o cuando estamos en un momento de envejecimiento donde todo hay un evolutivo y en el envejecimiento la fluctuación de la tensión arterial es tal que algunos pacientes hacen bajadas tensionales y ya lo necesitan. Entonces hay un evolutivo, en toda persona hay un evolutivo, aunque sea una enfermedad que
en principio, desde lo convencional se entiende como crónica. Por tanto, la evaluación continua de la necesidad de esa medicación no es una respuesta, por tanto, simple. No es crónico. Sí, es crónico. No, depende desde lo mires. Desde la farmacología hay una cronicidad porque eso no mejora la enfermedad, la controla, pero desde atender más aspectos y en una evaluación continua tendríamos que mirar cómo es esa cronicidad y qué porcentaje de recuperación tenemos. No sé si te respondo. No, me respondes fantásticamente y me encanta escucharte. Claro, ahora, en el caso, por ejemplo, en tu consulta, ¿tú te atreverías a darme un porcentaje de estos perfiles que estamos hablando ahora de hipertensión, sobre todo a nivel metabólico, que es lo que más entiendo que estás encontrando ahora? Sí. ¿Tú te atreverías a decirme, mira, pues no sé, un porcentaje de reversibilidad simplemente, pues cambiando estilo de vida? Vamos a hacerlo así general. Vale, seré ahí muy tristemente, pues pondría un 5 o 10%, que es para mí muy poco. ¿Y por qué? Y explicaré por qué. No porque nos falten estrategias, no porque no tengamos manejo, sino porque nos llega el paciente polimedicado. Nos llega el paciente anciano o un adulto ya con mucha mochila, con muchas historias. No nos llega al inicio de la hipertensión. Muchas veces no. Y cuando nos llega al inicio de la hipertensión, la mejora comporta una gestión, muchas veces esa parte que llamamos estrés, que es una parte compleja, que no es fácil de gestionar, ¿no? En el sentido de implicación del paciente, que llevamos un estilo de vida muchas veces demandado por lo que hacemos, no solamente porque quiero vivir así, y ahora cámbialo porque eso no es lo apropiado, ya, pero tengo que trabajar, tengo una familia, tengo una serie de pesos emocionales, ¿no? Entonces trabajar eso tampoco es fácil, de manera que la reversibilidad de una hipertensión, que ya hablamos de una patología sistémica en realidad, realmente hay un componente metabólico muy importante y neuromediado, lo cual hay un sistema nervioso. No es hacer un botón así, off, ¿no? Te doy esto, ¿no? Te falta vitamina D, te doy la vitamina D y ya tenemos la hipertensión solucionada, ojalá, aunque nos suele faltar y va bien ponerla. Sí que requiere un manejo multidisciplinar y multifactorial, a veces de forma gradual, ir haciendo cambios que tampoco son simples. Y el éxito de conseguir esto está en la implicación del paciente, sobre todo cuando hay un sistema nervioso implicado. De manera que te diría que aún el porcentaje es bajo también por el momento en que nos llega, ¿no? La fase evolutiva en que llega el paciente, porque no es simple la gestión, porque no solo cambiar un medicamento por un suplemento, no así en cuanto a hipertensión, ¿eh? Aunque si habláramos, por ejemplo, de hipercolesterolemia sería el 80-90%. Porque en cuanto a metabolismo, cuando hay un factor metabólico hepático y no hay tanta implicación neuromediada, sí que hay un estrés y eso afecta al cuerpo, pero no hay ese factor directo, ¿no? Me tenso, me sube la presión, no, es un poquito diferente, ¿no? Y ahí el colesterol, aunque se eleva con el estrés, no es tan directo y hay otros factores. La alimentación ayuda mucho, la suplementación ayuda mucho, el mirar qué tipo de hipercolesterolemia. Evidentemente dejamos al lado las genéticas absolutas, ¿no? Y todas aquellas más frecuentes que son de predisposición son muy mejorables si las mejoramos. Porque me has hablado de hipertensión, los datos no son muy buenos. No, te hablaba en general. En Claro. general, como tratamos mucho inflamación, función, metabolismo, tratamos mucho la parte adaptativa, en general hay una reversibilidad muy chula que nos permite como mínimo ajustar medicaciones, como mínimo, y en algunas ocasiones retirar farmacología, lo cual no está, yo no diré ni bien visto ni mal visto, pero sí está en duda en la visión convencional, ¿no? Porque en la formación de medicina convencional nos dan a entender que todo se trata con la farmacología, ¿no? Y hay patología y hay su tratamiento farmacológico. Claro, cuando entras en entender que eso va un poquito más allá y haces una residencia y hay compañeros que te dicen, pues también los hábitos, la persona, y lo entienden así, empiezas a entender que hay algo más, pero
no está tan aceptada, no está tan impregnada, ¿no? Ni la sociedad ni la medicina convencional de si hacen más cosas seguramente podremos bajar el fármaco. Normalmente un médico cuando te prescribe para una patología, también porque tiene poco tiempo para explicarte nada más, pero no te dice de momento, pero esto igual lo podemos mejorar. No te dice, patología crónica, usted tome esto, tiene que tomar esto, y claro, dices, Si dedicaran un poquito más de tiempo a algunos de ellos y tuvieran un poquito más de, y me atreveré, un poquito más de margen y libertad para explicar según qué aspectos, seguramente el paciente saldría con otra sensación de, sí, pero hay cosas mejorables, aunque me han dicho que mi cuerpo tiene esto, puedo mejorar y a lo mejor podemos bajar medicación. Y esto ya es otra forma de vivirlo, ¿no? La patología se ve de otra manera. No sé cómo lo ves. ¿Tú crees que siempre, o sea, dejando de lado el tema de los paliativos que hemos comentado antes, ¿tú crees que siempre se puede hacer algo? Siempre se puede hacer algo. Siempre. Mejorar la calidad de vida yo lo vivo como más importante o igual que seguir viviendo. ¿No? Porque al final, ¿qué sentido tiene? Es que para mí el sentido es importante, ¿no? Y he visto que el sentido también es salud, me lo han dicho unos compañeros. Si no mejoramos calidad de vida, seguir en la permanencia de la supervivencia, que es, por cierto, un estado defensivo simpático-tónico que eleva la tensión arterial, ¿no? Entonces, si seguimos así, siguiendo así, dices, hombre, parece que la adaptación tiene sentido y que vivir bien, ¿no? La calidad es importante. Entonces, esa calidad de vida siempre podemos aportar algo, ¿no? Un paciente, incluso los que vienen polimedicados, y por eso cuando me vienen los hijos, me traen los padres ancianos, ¿no? Cansados de que el médico de la cabecera pues, prescriba un medicamento más y vienen con 3 hojas de medicación. Medicamentos que a veces dices, hombre, por la información que tengo, las interacciones, ya no hablamos de interacciones con suplementos, es que además, ¿no? Ya aparte la inmunodeficiencia que generan, sobrecarga tóxica, bueno, etc. Entonces, te vienen y dices, bueno, siempre me lo miro como diciendo, ¿qué puedo hacer? No es eso, uy, no puedo, esto ya. Claro, con 10 minutos es verdad no podría, pero es cierto que dedicando un tiempo y unas ganas, dices, algo se puede hacer. A veces pues hay algún fármaco que puede ser retirado o modificado, ajustar dosis y completar todo eso con al menos que no nos falte nutrición. Es decir, que no vayamos con la vitamina D por los suelos, que no vayamos sin recursos de energía, porque toda esa carga farmacológica de control en un cuerpo simpático-tónico más desnutrición es un estado de no encontrarme bien, ¿no? De dolor, de fatiga, de cansancio, y eso lo podemos mejorar, incluso manteniendo medicación. Ahora hablaremos de esto, del cansancio en general. Claro, a nivel de, como has hablado de fármacos, pues no nos vamos a atrever a hablar de fármacos. Venga, ¿vale? ya me he lanzado. Tu médico y yo farmacéutica creo que podemos hablar. Sí, creo que podemos hablar de fármacos, estamos autorizados. Claro, ya lo has dicho tú, ¿no? El centro del tratamiento, los fármacos, sobre todo, y a mí esto me sorprende, los antihipertensivo, antidiabético, antiinflamatorio, antidepresivo, todo parece que vaya en contra, que tienen su espacio, esto no lo ponemos en duda. Y también lo que percibimos como pacientes es que nuestra salud depende de ese fármaco. Y esto a mí me choca un poco y no me gusta nada. Parece que el centro del tratamiento sea el fármaco. Ajá. ¿Qué es? ¿Quién tiene que ser el centro del tratamiento de cualquier patología? Desde tu punto de vista. Uy, muy interesante, es muy interesante. Vale, ¿qué es lo importante realmente? Claro, aquí podemos verlo de muchas maneras, pero en general, en una sociedad que vive en el hacer, en el estar y hacer, normalmente es la supervivencia, ¿no? Y yo entiendo que hay como una energía de supervivencia y de salir adelante, de conseguir y de que a veces está tapando completamente el qué sentido tiene todo esto, ¿no? para una persona en concreto.
¿no? Te paras a veces incluso en vacaciones y dices, bueno, ¿hacia dónde vamos? Entonces, es cierto que desde el punto de vista de supervivencia el fármaco es importante. Incluso diría que los pacientes lo viven no solo como esto es importante para mi salud, lo viven como esto es necesario para sobrevivir. Ahí está, ahí está. Porque si no, no puedo. Si no, no puedo. Es decir, que ya es algo que tiene que estar integrado, que yo necesito y vale. Entonces, en ese sentir de la farmacología hay un miedo asociado. Entonces, yo ese puesto de la farmacología creo que debe ser explicado muy bien. Hay fármacos que son necesarios para vivir, para la supervivencia, y hay farmacologías que no, que son para momentos transitorios, para momentos de salir de ahí, o para momentos de momento no sabemos qué hacer, ¿no? O para pasarlo un poquito mejor, en el caso de un dolor, por ejemplo. Pero la farmacología no tiene, para mí, un puesto principal. Porque hemos llegado tarde. Cuando necesitas un fármaco muchas veces es porque ya hay cosas previas que no se han mirado, valorado, sostenido, por el motivo que sea, porque también hacemos lo que podemos y la vida es compleja en el sentido de manejo. Entonces sí que es verdad que cuando tú previamente haces hábitos, ¿no? Hábitos de vida. ¿Qué son los hábitos de vida? Eso es lo que hago cuando me levanto, o sea, cuando me voy a dormir y cómo duermo. Es mi día a día, es mi alimentación, es mis relaciones, mi capacidad de eliminaciones, si voy al baño, si no voy al baño. Es lo que me pasa las 24 horas del día y si eso es favorable a mi salud o va un poquito haciéndome sobrecarga y va mermando mi energía. Entonces, para mí esto es lo principal. Al final es lo principal. Claro, cuando ya llevamos demasiados días pasándolo mal, llega un momento que el cuerpo se rompe en algún sentido o expresa ya una sintomatología de patología que podemos etiquetar, ¿no? Que llamamos ya clínica, ¿no? Antes teníamos la preclínica, ahí tenemos la clínica. Desde ahí llegamos un poquito tarde, pero incluso ahí, siempre que haya un poquito de vida y un poquito de pronóstico de esperanza de vida, hay una posibilidad de cambio a nivel de hábitos, a nivel de mi nutrición, que yo incluyo en la parte emocional, la parte de nutrición a nivel de micronutrición, la parte de nutrición a nivel de homeostasis, y tengo la posibilidad. Y haciendo esa posibilidad o manejándola, la farmacología pierde importancia, mucha de ella, excepto la que me está sustituyendo algo que no tengo, que decíamos antes, ¿eh? Pero muchas veces es como que se diluye su importancia, incluso a veces puede ser retirada, o a veces se plantea su necesidad o su ajuste de posología. Por tanto, para mí el fármaco no es lo principal en una sociedad de supervivencia, de control, de seguir sin manejar nada más. No es lo principal si hablamos de contextos de personas, de adaptación, de calidad de vida. Y creo que esto lo ven ya muchos profesionales así, que al final hay modos, ¿no? Hay fenotipos, hay personas que son diferentes en predisposiciones, en tendencias. Si vamos ahí, el fármaco no ocupa el primer lugar. El primer lugar es pues, mi día a día, ¿no? Esos hábitos y lo que hago. Pero ahí esto no es simple, no es aplicar una suplementación y ya está, ya lo hago, ¿no? Porque estoy tomando algo. No solo, al menos. No es tampoco solo me ocupo de una alimentación, incluso me preocupo mucho de esa alimentación y miro y busco. Es sobre todo respirar bien, dormir bien, hacer. Pero bien no me refiero a perfecto, me refiero a lo que te va bien. Y me refiero a poder tener momentos de recuperación y no solamente seguir las directrices de metodologías, ¿no? Las que sean las convencionales, las integrativas, otras, ¿no? Que te dicen, para estar bien tienes que hacer esto. A mí me van bien, no sé, el otro día lo decía donde estuvimos en la jornada, decían, pues a mí esto no me gusta comerlo, aunque es muy sano, ¿no? Entonces yo pensé, menos mal que a alguien tampoco le gusta ese tipo de comida. Digo, porque a mí tampoco me gustan, pero sí que sé que otras cosas que son saludables me van bien. Entonces, personalizar un poco más y estar todo bien tiene cierta complejidad. Y ahí el consejo tiene que ser un poquito más personalizado, pero encontrando sobre todo la adaptación y el respirar mejor, ¿no? Y sin la preocupación, en la flexibilidad.
sin estar a la defensiva, estando en la recuperación, en lo que me sienta bien, intentando, eso sí, en nuestro ritmo de vida, que ahí también es la complejidad. No sé si opinas, ¿lo ves simple la calidad de vida, mejorarla? Sí, simple no lo veo. Vale. Pero sí que es cierto que uno de los mensajes de hoy que quería que quedara claro contigo, porque creo que estás de acuerdo, es que siempre podemos hacer algo. Siempre podemos hacer algo, sí. Ya sea, y ese algo es importante. Claro, ya sea relacionado directamente con el diagnóstico que te han dado, como simplemente para mejorar nuestra calidad de vida de hoy y de mañana. Claro, es que estos días he estado pensando mucho en esta conversación, Ana, y en el congreso que nos encontramos también, pues también pensaba, bueno, al menos estamos alineados en esto, ¿no? Las patologías no son excluyentes y a lo mejor yo tengo un diagnóstico por el que pues me parece que no puedo hacer nada, pero sí que mejorando mi calidad de vida puedo hacer que en un futuro no tenga otro tipo de disfunción. Por ejemplo. Y esto parece que, bueno, sales del médico, ¿no? Pues me lo invento, tengo artritis, no puedo hacer nada. Bueno, perdona, o sea, da igual lo que coma. Bueno, quizá no. Quizás si tienes una medicación pues que no sea... A mí no me gusta el término de alimentación antiinflamatoria porque es un poco... A veces yo creo que puede causar confusión, pero sí que tenemos demostrado que hay alimentos que son proinflamatorios. Quizá en una artritis no te irán bien, ¿no? Entonces, son estas cosas que son quizá para la sociedad desconocidas, que cuando te metes te estresas porque tienes muchísima información y a veces contradictoria. Entonces, yo ahí estoy como un poco, no rebotada, pero sí que me gustaría que la gente tuviera esta información y que les llegara de forma natural, sin estrés, y que pudieran ir incorporando estos cambios a medida que los puedan ir gestionando también. Sí, totalmente. Necesitamos una medicina integrativa. Esta es mi preocupación, Ana. Sí, ya lo sé. Sí. Parece como un... A veces me riño a mí misma porque pienso, es que quizá eres muy infantil, ¿no? O muy floreta, que digo, como si todo fuera tan fácil. Fácil no, pero al menos demos opciones. Sí. No sé... Demos información. Fácil no también, porque no lo hacemos fácil, pero podría ser fácil, en el sentido de cada cosa tiene un lugar donde puede ser útil para que tú puedas estar aquí y puedas mantenerte aquí, pero puedas estar sintiéndote bien, ¿no? Y cada cosa tiene su lugar. Entonces, nosotros entendemos la medicina integrativa madura como aquella que es ecuánime, no estás en el esto sí o esto no, esto lo otro, porque esto es malo, esto es bueno. Estás en esta persona, en este contexto que tenemos, qué es lo mejorable a lo máximo y qué es lo un poquito más complejo, y poco a poco vamos haciendo. Y a veces no es tampoco usted no tome esto porque esto le va a dañar, ¿no? Unas tatinas malísimas, tampoco es esa actitud, no lo es. Es la ¿qué podemos realmente hacer para ayudar y mejorar, sabiendo que el contexto es este? Este es el contexto problema. No, y al menos como mínimo tener la información y luego yo como responsable de mí misma pues ya escojo lo que hago, lo que no hago. Exacto. Entonces no podemos ni obligar, pero tampoco podemos ser tan, con perdón, paternalistas de no, fármaco sí, depende usted del fármaco, que en muchas ocasiones es así y ya no hay nada más que hacer. Esto a mí me sube la tensión. En el control de la enfermedad del otro, sí. Sí, también es cierto, y ahí le doy pues un reto al paciente, ¿no? Que es lo que yo he vivido a veces en la consulta es lo que no podemos asumir o lo que no nos interesa oír o lo que no me quiero enterar porque no es el momento, pues no lo voy a hacer tampoco, ¿no? Yo he dado mucha información, soy muy didáctica en la consulta y a veces me doy cuenta de que tengo que decir hasta aquí, porque hay una persona que si yo de repente le digo esto que llevas 10 años entendiendo así, ahora yo te cuento que podía mejorarlo, no, ahora puedes mejorarlo y además dependía de algo que hacías tú, ¡wow! ¿No? Entonces necesitamos también asimilar y no todos estamos preparados
o preparadas, al menos es lo que yo he vivido, para hacer una vida, y tampoco me gusta el término, antiinflamatoria 100%. No, es así. Entonces, respetando el curso de vida de todos, intentar dar toda la información, y lo que sea recogido, lo que sea utilizado por una persona en concreto, pues ya has hecho tu trabajo. Y en el fondo se trata de esto, y cada uno tiene su camino también. No sé si nos estamos desviando mucho, pero en la cronicidad, al final volvemos a ello, está implicado el paciente y también va a decidir, ¿no?, si esa cronicidad la va a manejar en control y yo voy haciendo y no puedo asumir más, o va a decidir, no, esto se terminó así, no, y voy a mejorar mi calidad de vida. Claro, pero esto, tú puedes decidir cuando tienes información. La información es esencial. No podemos contar solo con la información de la institución, y eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque hay un manejo de tiempos, hay un manejo de personas formadas, que tienen una información que es la que es, se han formado para hacer lo que hacen, que es supervivencia, urgencias, control, sustitución. Entonces, todo lo demás tendremos que buscar dónde sacamos esa información, pero realmente somos bastantes los profesionales que vamos como ofreciéndola, contándola. Estáis, por ejemplo, vemos farmacias, vosotros lo contáis y estáis ahí. Yo creo que ahora el paciente ya encuentra la información, y además estamos hablando ya que entramos en años de inteligencia artificial, manejo de información. Ya tenemos esa información. Cuando la buscamos, la encontramos. Tenemos que buscar un poco. Bueno, tiene que haber la predisposición. Sí. Sí, claro, ya dejamos el tema de los fármacos, que parece que los critiquemos, pero no, pero tienen su lugar. Claro, yo esta mañana, viniendo para acá, estaba repasando, digo, voy a buscar datos, y claro, me sale. Los analgésicos, como el grupo más vendido, de paracetamol se venden, claro, o sea, a lo mejor tú ya tienes los datos porque eres médico y a lo mejor te gustan mucho los datos, y yo normalmente no me los miro. Envases al año de paracetamol vendidos en España. 60 millones. Sí, son millones de millones. O sea, 60 millones. Claro, yo he pensado, lo has leído mal, claro. El omeprazol, esto sí que lo tenemos muy claro, el segundo principio activo más utilizado aquí en España. Los ansiolíticos, segundo grupo más consumido. España, por tercer año me parece que he leído, tiene el ranking mundial de benzodiazepinas. Claro, esto a mí, la lectura que yo hago es que sí, hay información, pero aún nos queda mucho camino. ¿Vamos por buen camino? Sí, pero aún nos queda mucho por recorrer, creo yo. Sí, hay mucho. No sé si estoy siendo fatalista, pero ¿tú cómo ves estos datos? A mí me han sorprendido. No me sorprenden en el sentido de que veo lo que la persona trae cuando viene a la consulta a nivel de medicación. Son medicaciones y perdona que insista en esta palabra, ¿no?, para mí de supervivencia un poco. Ahí está. Son medicaciones de supervivencia, de no puedo con esto, ¿y qué hago? ¿No? Dolor, tal, ansiedad, tal, ¿no? Entonces, es realmente... Y ahí, que tampoco me pongo la defensa de medicina convencional, porque vaya papel también el mío, ¿no? Pero sí que me siento también médico convencional, en el sentido de, es lo que hace la medicina convencional. ¿Usted qué viene? ¿A pedirme calidad de vida o supervivencia? Claro, es que cuando vamos al médico, claro, es que cuando vamos al médico vamos a sobrevivir. Vamos por supervivencia. Esa es la indicación de sobrevivir. Entonces, es cierto que además está dentro de una práctica donde es más fácil. Si me lo prescriben, pues no hay para mí pues una implicación ni en decidir tomarlo o no, porque me han dicho que me lo tome, ni tampoco a veces a nivel económico, ¿no? De hacer una terapia que me va a cambiar y voy a hacer un tratamiento. Eso requiere más tiempo, más dinero. Entonces, a veces también tiramos de esa medicación, que aparte de la supervivencia también es lo que nos dan, pero aparte también es lo rápido y fácil. Sí. Estamos totalmente... Entonces, ahí es un poquito alarmante, sí, porque no son gratuitas en el sentido, no hablo de economía, de salud. Generan unas dependencias, generan unas sobrecargas tóxicas, generan unos cambios funcionales orgánicos, generan muchas veces unas pérdidas de energía, ¿no? Entonces, ahí el cuerpo que
sin hablar de cronicidad ahora, hablamos de desregulación, el cuerpo se desbalancea y eso es una realidad de su funcionamiento. Tú puedes controlar aquí algo en el cuerpo, pero todo lo que había alrededor relacionado, porque todo está relacionado, tu ansiedad se relaciona también con tus déficits de, por ejemplo, algunos nutrientes. Pues, todo lo que estaba relacionado de repente empieza a tambalear y aún vamos peor. Y la ansiedad no mejorará. Y sobre todo pasa porque lo noto cuando quiero retirar, no lo puedo retirar. Entonces ahí seguramente lo mejorable sería le prescribo esto, pero esto es transitorio momentáneo y condicionado a unos cambios que podrían ser, por ejemplo, de alimentación o que podrían ser de una terapia. Ojalá tuviéramos esos psicólogos un poquito más presentes en los centros de atención primaria, ¿no? Pues una atención a ese tipo de conflicto que puede haber. Pero no hay esa condición muchas veces, ¿no? Vale, pues le doy esto, ¿no? Para que pueda sobrevivir, pero no le doy herramientas, no le digo que hay herramientas y ahí está el peligro. Pues sí, realmente lo vemos, es muy frecuente la toma de esa medicación, muchas veces prescrita de forma demasiado rápida, sin condicionantes puede hacer otras cosas, sin explicarlo, y la persona puede no tener la información o puede tenerla, pero sigue tomándola. Muchas veces personas más jóvenes que tienen muchos recursos de cambio o deberíamos, en un sentido positivo, tenerlos en sentido de energía, de posibilidades, ¿no? Y están tomando esa medicación ya de supervivencia donde no sé qué más tengo que hacer. Y eso me parece grave también, lo comparto contigo, sí que lo es. Y triste. Un poco. Para mí No, lo es. Para mi sentido es preocupante. Sí, preocupante. Parece que vayamos, suena mal, pero parece que vayamos parcheando. Es así. La salud. Es así. Corres la maratón y se te rompe un poquitín el traje por aquí y te pone un parche, exacto, ¿no? Se te rompe un agujero y te ponen tal. Pero nadie te dice, ¿por qué no paramos un momento y cambiamos todo el vestuario, miramos que te va bien, ¿no? Y seguimos corriendo después. Claro, sobre todo cuando aún estamos a tiempo de hacerlo. Sí. Cuando no está cuando nuestra vida no corre peligro, por decirlo de alguna forma. Hablemos, es que si no nos vamos a pasar todo el rato. De acuerdo. Pobres fármacos, pobres fármacos. No, pero es que a mí, bueno, ya lo he Que conste comentado. que soy la primera de un antibiótico cuando es requerido. Por supuesto, a ver, yo soy farmacéutica y como igual, madre. Pero Sí, si es que es lógico, pero también yo creo que todo tiene su momento y su lugar. Tal cual. Y tú hablas mucho ya lo has comentado un poco ahora con la desregulación. Hablemos de los conceptos de homeostasis, alostasis. ¿Qué es realmente la homeostasis, Ana? Ahora hemos cambiado pero así, vamos, sí, porque no veníamos a hablar de farmacología, pero nos hemos metido. ¿Qué es la homeostasis? Yo lo explico como la homeostasis es la constancia, la estabilidad de lo que llamamos medio interno en mi cuerpo. ¿Y qué es el medio interno? Pues todo lo que está de la piel para adentro, ¿no? Hay una estabilidad. Miramos la glucosa en la sangre y va fluctuando, pero se mantiene en torno a un punto medio. Miramos la frecuencia cardíaca y sabemos que hay unas fluctuaciones, pero en un punto medio. Hay lo que llamamos equilibrio, que no me gusta mucho porque se ha asociado esta palabra equilibrio, ¿no? Y hacer solo yoga, que está muy bien, pero hay más cosas que hacer. Y eso es la homeostasis, el mantener esa constancia, estabilidad, tu temperatura, tu frecuencia cardíaca, tu glucemia. ¿Quién hace ese trabajo? ¿No? Tu cuerpo entero. En base a la energía que tiene, se dedica a estabilizarse continuamente y cuando hay factores externos que desestabilizan, pues vuelvo otra vez a mi homeostasis. Pero hay 3 sistemas muy importantes, que es el sistema nervioso, sobre todo el autónomo, que llamamos el vegetativo, simpático, parasimpático, las hormonas y el sistema inmune. Son esenciales, con la participación de órganos que son súper metabólicos, como sería el hígado, por ejemplo, ¿no? Pero la medicina china, si nos vamos a la medicina china, ellos lo entienden como el conjunto de órganos y energías participan en que tú tengas una estabilidad. Y esa estabilidad es saludable para ti porque es supervivencia. Esa es la homeostasis. El otro término es un poquito más especial, porque entiende como la capacidad de adaptación cuando tengo algo que me sobrepasa, ¿no? Porque esto, lo que hemos comentado hasta ahora, es cuando no tengo mucho estrés. Pero imaginamos que hay influencias externas, a veces también internas por genética, pero sobre todo externas,
que nos marean, que nos desequilibran, que nos desajustan, que pueden ser los cambios ambientales, que pueden ser contaminantes, tóxicos, que puede ser estrés propio del día a día o el aspecto social, relacional, u otros, me generan una necesidad de ajuste mayor, porque estoy en el esfuerzo continuo de estar bien, no lo acabo de conseguir, no acabo de conseguirlo y eso me desgasta. Entonces, esa capacidad es la capacidad alostérica, la capacidad de retorno a bienestar cuando hay factores externos que me estabilizan bastante. La vamos perdiendo. Si hay un esfuerzo continuo, el cuerpo se mantiene en modo alarma continuamente, en modo esfuerzo, hay un desgaste de energía, como nos pasaría, no es lo mismo andar, caminar, que correr y hacer la maratón y no parar nunca de hacer la maratón. Entonces, diferenciamos los conceptos en ese sentido, en un mantenimiento de constancia interna dentro de lo normalillo, para entendernos, o en una respuesta de defensa que no debería alargarse mucho en el tiempo. Y pondré un ejemplo. Lo saludable, de hecho, es mantenerse en homeostasis, pero tener retos, ¿no? Y de vez en cuando una enfermedad aguda, pues vale, hay cosas que nos pasan y tenemos capacidad de recuperación. Pero esa enfermedad no puede estar todo el rato planteada como un reto. No puede estar todo el rato. Es justo de lo que estábamos hablando antes, hemos estado hablando. Que es lo alostérico, ¿no? Esa pérdida después de energía, disfunción mitocondrial, inflamación de bajo grado, disautonomías. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está en modo alerta continuo con una pérdida de energía. No hay nada peor, si quieres, en un sentido de adaptación que alerta continua con pérdida de energía, porque estás en el desbalance. Es como tener mucho gasto económico y no tienes ningún recurso. Entonces dices, ahí hay un desbalance. Realmente a veces eso es más frecuente de lo que pensamos, porque tiramos mucho, tiramos, queremos adaptarnos, queremos conseguir y ya vamos perdiendo como energía y no hacemos nada para esto, para dormir mejor, para nutrirme mejor, para esa energía que necesito para esa lucha. No sé si te lo he definido. Sí, me lo has definido. Me largo mucho. No, me lo has definido perfecto. Yo creo que se ha comprendido muy bien el concepto. Bueno, es que nos has definido... Bueno, has definido a la sociedad de hoy en día. Hoy estoy criticona, pero es así. Que hacer esa crítica. Claro, la pregunta es, ¿podemos romper ese estado de alostasis crónica? Sí, depende bastante de nosotros y nosotras hacerlo. ¿Como trabajo interno te refieres? Sí, hay un trabajo interno. Primero de información, de tener la información, ¿no? Y ahí voy a la responsabilidad de cada uno, cada una. Y después de adaptación, de ver qué necesito, conectar con mi sentido, ¿no? Y eso lo dicen a nivel, si hablamos de medicina integrativa, también hay los psicólogos ahí metidos y lo dicen, ¿no? No hay nada peor que el perder el sentido y la ilusión, ¿no? Al final es como luchar por luchar, ¿no? Si es lucha, al menos que tenga un sentido de algo, que quiera yo algo de ahí. Entonces, no es algo que me tengan que dar desde fuera solo. En algún sentido, y nunca mejor dicho, yo me conecto con un cambio. Y esto, bueno, pues depende de nosotros poderlo mejorar. Pero es cierto, y ahora voy a poner un poquito de gracias a nuestro trabajo también, porque nos quedaremos sin trabajos y todo. También el poder consultar y poder tener soporte a ver, vale, pero, en lo que tú sabes de funcionamiento de mi cuerpo, ¿qué me puede ayudar o qué tengo que mirar primero? ¿Cómo puedo evaluar mi salud? Evaluándola de otra manera, no solamente si tengo o no patología, pues qué recursos me pueden faltar, qué tipo de grado de inflamación tengo y qué patrón, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo a nivel de esa supervivencia al desgaste? Todo esto, bien evaluado, puede ayudar mucho. Entonces podemos hacerlo. Y no sé si ahí te he respondido, porque creo que me he ido a lo que me interesaba contar. No, a ver, ¿qué te interesa? Bueno, te lo pregunto y ya me lo cuentas tú directamente. ¿Qué es lo que te interesaba contar? A ver. Me interesa contar esa responsabilidad que tenemos también, hacernos un poquito nuestra la salud. ¿Nuestra te refieres a ti como médico o a ti como persona? Como persona. Que es lo primero que soy. No. Pero... Sí, como persona de autocuidado, de hacernos un poco de caso, ¿no? De ver cuáles son las necesidades
y de también ver cómo estoy y dónde voy, y de pararme, ¿no? La responsabilidad de pararse, el adulto sobre todo, ¿no? Yo a veces he tenido que hablar con pacientes, yo no puedo estar diciéndote que duermas. Yo te puedo decir, el sueño es importante. Sin dormir, por más que hagamos, hacemos, pero no hacemos lo mismo. Entonces, dormir y que llegue a las 11 de la noche y que tú tomes la determinación que es un acto muy heroico, ¿eh? De dejar el móvil, apagarlo incluso, parece saludable, y te metas en la cama y decidas descansar, que es una decisión también la salud final, es un acto tuyo, personal, ¿no? Vale, es que yo tengo un hijo que no me deja dormir, porque mi mujer, porque entonces vemos la tele, porque entonces tal, porque si no estamos juntos. De acuerdo, estamos en un sistema social, sí, es cierto, pero incluso así podemos cambiar un poco nuestro entorno inmediato. Si yo decido, igual también animo a los demás, ¿no? Y quería contarte esto, que esa parte de homeostasis, que es muy orgánica, y adaptación también al estrés, que es muy orgánica y te pueden ayudar con consejos de alimentación, también hay una parte que depende de ti. Es lo que quería contar. No, y estoy completamente de acuerdo. De hecho, y alguna vez aquí lo hemos comentado, ¿no? Que para mí, en estas situaciones donde la vida no corre peligro, por decirlo así, yo creo que ya basta del doctor cúreme y tenemos que pasar al, vale, o sea, me tengo que conocer a mí misma y luego pedir consejo de cómo mejorar mi estado de salud para hoy y para mañana. Usted me evalúa, usted me ayuda, me dice, me informa, me da recursos, pero evidentemente hay un acto personal de hacer y de ocuparme, sí. ¿Ves? Ya hemos así también, indirectamente también hemos dejado el fármaco y el tratamiento de fármaco. Como de, no, pero es que esto es muy importante, Ana, y yo creo que esto sí que es un cambio. Y así hacemos que la cronificación de las enfermedades, que era ese concepto de ¿qué lugar tiene el fármaco? Pregunta incómoda. Y la otra era, la enfermedad crónica no es lo mismo que la enfermedad cronificada, ¿no? Entonces, la enfermedad cronificada, que la estamos cronificando de alguna manera porque hay un control, pero no hacemos nada más, o porque no nos ocupamos de otros aspectos de mejora de calidad de vida, también participa el paciente. Es verdad, hay un sistema donde el paciente puede sentirse muy abandonado, muy inseguro, con poca información. Es cierto que no hay una gran ayuda, sobre todo para algunas patologías. Pero siempre hay, y aquí también lo que decíamos antes, siempre se puede hacer algo, siempre podemos hacer algo, siempre el paciente puede hacer algo, sí, mientras tenga el recurso mínimo de motivación de puedo hacer algo. Evidentemente, si hay una discapacidad, si hay una pérdida cognitiva, si me encuentro tan mal que estoy en la desesperación, que eso también cambia la conducta, ¿no? Deberá haber alguien rescatador al inicio, ¿no? Pero si no estamos tan al extremo, como pacientes podemos hacer algo. Sí, también debemos participar en no cronificar nuestras enfermedades. Se tenía que decir y se dijo. Pero vamos a entrar ya en la última cosa de la que quería hablar contigo, pero no menos importante, que te tuve más o menos que convencer para hablar de esto. Hay que... y esto seguro que también os sonará. Claro, estamos hablando de muchas cosas, pero ahora mismo tenemos un cuadro bastante frecuente: cansancio constante, niebla mental, apatía, malas digestiones, no sé qué me pasa, pero no estoy bien. Las analíticas, tú como médico manejas analíticas, salen normales según los valores convencionales. Ni decimos que estamos cansados porque como todo el mundo lo está, pues ya ni lo tenemos en cuenta y lo vemos normales. Tenemos etiquetas como síndrome de fatiga crónica, fibromialgia. ¿Qué opinas tú? Exacto. ¿Qué opinas tú de este cuadro, estos cajones desastres reales que debes ver cada día en consulta? Que son situaciones de regulación sistémica. En el fondo hay algo que, si vamos a mirar a nivel de dónde sale esa molécula alterada dentro de lo convencional, en el sentido de que ya no está en rango, ¿no? Una analítica más o menos rutinaria es normal.
no encontramos esa molécula. ¿Dónde está ese órgano que está fallando? Pues no hay una cirrosis hepática, no hay una insuficiencia renal, no hay una fibrosis pulmonar, no hay nada característico clínico, ¿no? Muy patológico, que permita explicar esa tanta variedad de sintomatología, tan a veces incluso condicionante del día a día. Lo que sí que hay es la disfunción, que tiene tanta importancia o más que la patología clínica, porque la disfunción muchas veces es previa, pero también tiene esa parte de ubicuidad. ¿Qué quiere decir? Pues que es un cuerpo que a nivel de gestión metabólica energética y a nivel de gestión de defensa está desregulado. Entonces esa desregulación, que puede tener diferentes patrones, que ponemos diferentes etiquetas, es una desregulación de aquí hasta la punta del pie. No es que yo lo encuentro en la uña, no, sino que tiene una manifestación en lo que llamamos homeostasis, que antes contábamos, ¿no? Tiene una manifestación nerviosa o neurológica, tiene una manifestación metabólica o inmunometabólica, del sistema inmune, y tiene una manifestación hormonal. Y sobre todo en mujer vemos esos desajustes o mejoras, ¿no? Y si no atendemos esa, voy a decir, globalidad, ese sistema orgánico que funciona en conjunto, esa interrelación, si no asistimos de esa manera, estamos poniendo parches y muchas veces no sé si mejoramos o a veces empeoramos con esos parches. Entonces, la atención debe ser integral en ese tipo de sintomatologías, porque no es una alarma del cuerpo orgánica concreta. O como diabetes tipo 1, me falta insulina, lo detecto claramente, y es verdad que hay un contexto general que podemos mejorar, pero hay ese páncreas, esa insulina, vale. Hablamos de una fatiga crónica. ¿Quién está fatigado? El páncreas, a nivel cognitivo, la piel está fatigada, hay una fatiga crónica, cronificada, sí, pero ¿dónde está esa fatiga? ¿Cómo es? En realidad es una disfunción de energía, ¿no? Y sabemos que tenemos un funcionamiento celular, esas células tienen unas mitocondrias, esas mitocondrias están en todas partes, pero sobre todo en órganos que tienen mucho metabolismo y en sistemas como el sistema nervioso, el hígado. Y vemos que de repente, o no de repente, esa persona expresa una sintomatología global que tú, si vas analizando, la puedes concretar a nivel orgánico en diferentes niveles del organismo que debemos tratar. Y muchas veces de manera, vamos a decir, multidisciplinar, es decir, tratar a la vez. Es como, yo como he hecho música, porque de pequeña me dijeron, tú tocarás el piano. Me dijeron eso. Yo lo pasaba súper mal, me gustaba mucho, pero en los exámenes y tal, bueno. Después entendí para qué me sirvió esto. Yo no le veo un sentido a un tratamiento si no tiene una canción, un tono, ¿no? Si tú no das esa vitamina D junto con ese cambio de hábito, junto con esa otra herramienta, junto con... Claro, eso es una canción. Pero si tú, voy a probar esto solo, después voy a probar otra cosa, en patologías o en disfunciones que son sistémicas, que debes tocar en conjunto, a veces no hay cambio. Y ahí es la complejidad de explicar esto. Entonces, para mí son estados sistémicos, disfunciones que no dependen de un solo órgano, pérdidas de homeostasis, estados neuromediados y inmunomediados, con lo cual tenemos que atender esas dos partes. Hay una microbiota, por tanto, seguro, hay relacionada que tenemos que mirar, etc. Con lo cual no es la simplicidad de te doy esto y ya hemos cambiado todo. Siempre hay un fallo, porque lo has comentado y lo has dicho varias veces, siempre en estos cuadros tan complejos, siempre hay un fallo de eficiencia energética, siempre es fallo energético, Ana. Aunque sea de forma indirecta, no tiene por qué ser en la causa final. Yo ahí la causa, si hablamos de causas, no es la causa reducida, reduccionista, única, orgánica, de una medicina convencional que la necesita para ser prácticos, sino que es una causa, es multicausal, ¿no? Entonces la disfunción energética es una de las piezas vinculadas a veces a toxicidad o a virus, que es a donde vamos, que ahora vamos, es una de las piezas de un sistema que se desregula en muchos sentidos,
o en algunos sentidos, ¿no? Algunos más que otros. Entonces, claro, esa disfunción energética que no lo valoro yo ahora como energía abstracta, energía tipo frío-calor o energía tipo chakras. No, cuando hablo de energía me refiero a la producción de ATP. A la gasolina. A la gasolina. Exacto. ¿No? Entonces, esa pérdida de capacidad, porque necesitamos silencio inflamatorio y no estar muy oxidados para tener capacidad de generar energía. Y es tanto así que cuando hemos perdido tanta capacidad de generar energía y tenemos un símil aquí que es un poquito, ya sé que es un poco diferente, pero nos puede servir una persona muy desnutrida. Tú no lo puedes poner ahí de repente, pues tómate este plato de... Tiene que ir poco a poco, porque es tanta la pérdida de capacidad que incluso dándome los recursos no lo aprovecho, porque no lo puedo aprovechar. Y no sé si ahí te respondo. Para mí, al menos es algo valorable siempre si hablamos de fatigas crónicas, fibromialgias, que de hecho es un estado inflamatorio, la fibromialgia. Las encefalomialgias inflamatorias es otra nomenclatura de una fibromialgia. Llamamos fibromialgia, pero tiene otras nomenclaturas, y en esas nomenclaturas vemos que es inflamación, y está aceptado desde medicina esto. De manera que si no cuidamos ese estado inflamatorio, la parte de energía casi siempre está ahí afectada, ¿no? En un sentido u otro. Y es verdad que en un patrón diferente, si hablamos de una fibromialgia o fatiga crónica, que si hablamos de una latencia viral, por ejemplo, de una forma diferente. Y el tratamiento también será estratégicamente diferente. Pero la parte de energía, de gestión de mi energía, muy importante para hacer y para seguir haciendo cosas, se ve afectada. Y cuando se ve afectada, el sistema nervioso se tambalea, tenemos toda esa sintomatología que entendemos como psicológica, cognitiva, emocional, pero además otra que es vegetativa, ¿no? La de tensiones arteriales, sistema digestivo, sensaciones de percepción. Y claro, la vemos como tan dispersa y diversa, como si no tuviera nada que ver. Y cuando ves la fisiología, te das cuenta de que hay unas raíces, y es totalmente comprensible, de sistema nervioso, sistema inmune y metabolismo, ahí ligadas. Pasemos ya al tema de los virus que has nombrado por ahí. Vale. ¿Qué está pasando? Porque ahora, hace tiempo ya se está hablando de los virus latentes, de estas infecciones virales que parece que no acaban de resolverse. ¿Cómo definimos los virus latentes? Lo definimos como un virus es un reto, ¿no? De hecho, la naturaleza nos ha puesto un reto delante y nos ha puesto un mensaje muy claro. Hay enfermedades agudas, algunas más complejas que otras, y un virus es una enfermedad aguda o debería ser aguda, ¿no? Es una infección, hay una invasión, hay una patogénesis y hay una resolución, sobre todo por parte de un sistema inmunológico que elimina el virus. Vale. ¿Qué pasa cuando hablamos de latencias? Hablamos de latencias en un sentido de que, por fin, a ver si entendemos que algunos factores que nos afectan como un virus no solo nos afectan en un sentido de invasión-eliminación, ¿no? Están ahí, tal, y los tengo que eliminar, los elimino y ya está. No, generan en mí una desregulación. ¿Por qué? Primero, hay un desgaste de energía para resolver la enfermedad. Segundo, mi sistema inmune se puede regular porque el virus es un ser, voy a decirlo así, porque no se acepta que sea un ser vivo, sí o no, intracelular. Y claro, dentro de mi célula coge como mi identidad casi, forma parte de mí. Y ahí mi sistema inmune, que quiere eliminarlo, acaba haciendo esa confusión entre partes de virus, partes virales con partes celulares, o el propio virus tiene componentes que se asocian con moléculas propias del organismo y generan una reacción de desregulación. Con lo cual no es simplemente algo que entra y tengo que eliminar, es también una entidad que desregula mi sistema inmunológico, que genera inflamación que puede persistir en el tiempo, porque mi sistema inmune está desregulado y el virus igual no está, pero esa desregulación persiste, que genera un desgaste a nivel de mi sistema nervioso, porque hay un desgaste adaptativo,
aunque sea con fiebre, pero hay un desgaste adaptativo y que al final puede generar oxidación. Hay un estrés oxidativo en esa infección viral que puede afectar al final a mi eficiencia energética. Con lo que no es tanto el pensar, y no nos estamos alimentando bien, ¿no? Es que no nos estamos regulando bien después. Es decir, cómo ponemos nuestro sistema de nuevo en un punto inicial previo antes de contacto con el virus, haciendo el virus lo que hace, que es entrar y empezar, como si entrara en nuestra casa, empezar a desmontarlo todo. El virus se va, pero la casa queda absolutamente desmontada. Y estamos persiguiendo el virus, vale, bien, pero ¿y si empezamos a montar de nuevo, ¿no? Colocar en su sitio las cosas que han quedado, porque es lo que hace a nivel viral. Es una experiencia viral de latencia, no tiene por qué ser un virus que está. Es verdad que la OMS ya acepta que esto es, de hecho lo hizo desde el principio casi en la pandemia COVID, aceptó desde el principio y hubo un estudio muy importante que también dijo que había efectos posvirales, no solamente había un efecto agudo, una infección COVID aguda, sino que había un efecto post-COVID, que son de dos tipos, las secuelas, que normalmente pasan en gente mayor, inmunodeprimidos, y que ahí sí que es un efecto más directo viral, y lo que llamamos el COVID persistente, que no es tanto la secuela, es más esa desregulación que hemos comentado causada por el propio virus y que pasa más en personas de mediana edad y sobre todo en mujeres, donde el estado hormonal es diferente y más complejo en una mujer, es así a nivel biológico. Entonces, ahí puede haber dos situaciones que no son excluyentes. El virus aún está en cierta cantidad, los virus tienen tropismo por el sistema nervioso, se pueden acantonar, la propia OMS dice puede haber acantonamiento de virus y hay estudios que demuestran que en ciertos tejidos han encontrado que aún hay carga viral, pero quizás lo que se acepta, aunque es una hipótesis, no es la parte más importante. Lo más importante es los efectos que ha tenido esa infección se alargan en el tiempo por la desregulación del sistema inmune, porque hay una serie de autoanticuerpos formados por la confusión que genera el virus. El sistema inmune queda absolutamente más caótico. Se han formado anticuerpos contra el propio cuerpo, se genera inflamación de bajo grado porque el sistema inmune innato ha quedado hecho polvo o confundido y hay una oxidación mayor que al inicio de la infección viral. Hay un estado oxidativo inflamatorio. Entonces, esto persiste en el tiempo y es lo que llamamos, en el caso del SARS-CoV, llamamos long COVID, que no tiene por qué ser, por tanto, una carga viral aún presente. Que cuando hay fiebres o febrículas sí que lo tenemos que mirar, porque de long COVID tenemos de muchos fenotipos, tenemos sintomatologías muy diversas y hay patrones. Y esos patrones, bien mirados, bien evaluados, te pueden decir algo sobre, ¿estamos más bien en una carga viral? Si hay fiebres, febrículas y tenemos unas manifestaciones mucho como de infección aguda. Ahí tenemos que mirar la carga viral o buscarla o intentar una estrategia un poquito más antiviral, si queremos. Pero la mayoría de veces no es tanto ese patrón, es un patrón de disautonomías, de patología neurológica, de desajuste a nivel sistema nervioso adaptativo, de inflamación de bajo grado, de fatigas. Pero ¿por qué? Yo me pregunto, aparte de, claro, a nivel de la expresión que tiene el COVID persistente es muy dispar y has explicado muy bien el por qué esta persistencia o esta sintomatología, pero también es cierto que muchas personas pasaron la infección, COVID o cualquier otra, y no les ha quedado ninguna secuela. ¿Por qué pasa esto? Vale, pero no ha habido ninguna recuperación. En infecciones virales, como pasa en otro tipo de infecciones agudas, pero los virus sobre todo nos lo están dejando muy claro, cómo lo pasas, cómo lo vives, cómo te recuperas, es tan importante como la propia infección. De manera que, por ejemplo, lo que yo sí que he visto en consulta mucho, tener una fiebre en ese momento es tan importante como incluso un factor pronóstico para entender qué probabilidad tienes de long COVID. Por ejemplo, vivido sin fiebre, sin recursos, hay más probabilidad de latencia, que evidentemente tienes menos recursos de defensa,
Entonces es la recuperación lo que realmente, el cómo pasas, pero si ya lo hemos pasado, no hemos podido hacer nada, ahora en el momento en el que estoy, que experimento una sintomatología, ¿cómo he hecho mi recuperación y qué puedo hacer ahora? El long COVID, por ejemplo, se caracteriza por no haber habido un momento de remisión completa. O sea, desde que hay un antes y un después, desde que estuve en ese proceso viral, desde entonces nunca he estado del todo bien, nunca he estado asintomático, porque si no ya no entra dentro de los criterios de lo que sería long COVID, ¿eh? Si tenemos criterios de remisión y después vuelve a aparecer, eso es otra historia. Tenemos que mirar también las latencias virales, o una reinfección o una carga viral aún presente. Pero si entendemos como long COVID hay una sintomatología en menor o mayor grado que persiste, que se mantiene ahí y no hay una capacidad de recuperación, o no la ha habido o no ha habido la estrategia para conseguirlo. De manera que a lo largo del tiempo eso no tiene un perfil de mejora. Muchas veces la tendencia es a empeorar esa sintomatología si no hacemos nada. ¿Y qué significa hacer? Pues en medicina es el gran reto, y el gran reto de los virus, multidisciplinar. Porque en el fondo necesitaríamos una medicina que entendiera que tenía que haber el rehabilitador, tenía que haber el que hace medicina sistémica, tiene que haber el que controla la farmacología, tiene que haber el que hace la valoración. No tenemos ese tipo de medicina realmente tan integrada, al menos yo no la vivo así, y me parece que no. Sí que hay unidades que intentan, pero es cierto que aún así los recursos son hay un peso de lo farmacológico aún como mayor. Incluso cuando tú te vas a atención primaria y ves el estudio que hicieron en atención primaria aquí en España, del esfuerzo que se agradece de definir lo que es long COVID, de ver de qué hipótesis hay, de qué evidencias, qué tipo de estrategias tenemos que aplicar, donde hablan de vitamina D y omega 3, ese esfuerzo desde lo médico convencional de hacer una visión más amplia. Incluso ahí se habla mucho de farmacología para atenderlo. Entonces, necesitamos aún más herramientas, más allá de lo farmacológico, de recuperación, están los hábitos también, y la adaptación, por ejemplo, el ciclo circadiano y el sueño, que a veces no ha atendido y que es muy importante, para que esa recuperación pueda empezar y pueda haber una revisión de la sintomatología, que a veces llegamos un poquito tarde si llevamos mucho tiempo, porque hay un desgaste. Pero, como hemos dicho antes, siempre hay una posibilidad de mejora y muchas veces una gran necesidad, porque nos llegan personas desesperadas, ¿no? La desesperación en la consulta, quien no la haya vivido nunca, no es del médico. Muchas veces es el paciente diciendo ya no sé qué hacer, ya no sé dónde ir, ya no sé cómo contarlo, ya no sé cómo hacerlo cierto, ¿no? Ya no sé qué tendría que hacer o quién me tiene que tratar. Y es cierto, es que no hay alguien concreto, excepto una persona que tenga una visión multidisciplinar. Y esa persona te pueda orientar a vamos a hacer esto, pero también estaría bien hacer esto. Y que sea secuencial y gradual, conseguimos mejoras que no son fáciles, sobre todo si llevamos un long COVID, si hablamos de COVID, de tiempo. Estamos hablando de 2020, claro, estamos en el 2026 y nos llegan pacientes con long COVID sin que hayan tenido realmente una atención, una valoración, vamos a decirlo así, una valoración integral, ¿no? Que eso lo ponen, en atención primaria lo ponen así, por eso lo respeto, una valoración integral con un diagnóstico completo y una estrategia de recuperación. ¿No? Encontramos que no, y nos sorprende un poco, pero realmente es una realidad, sí. Vivida desde la desesperación, que supongo que también os encontráis. Sí, porque además es muy desesperante también. Claro, no me han dicho tengo COVID persistente y la frase coma y no podemos hacer nada. Wow. Esta frase, cuando me la dijo una usuaria de la farmacia aquí, es cuando yo pensé, tengo que hablar con Ana para que venga a hablar de esto, porque no me creo que no se pueda hacer nada. Y por eso estás aquí. Diría que es incorrecto, pero quiero ponerlo en contexto. Seguramente, dicho por un profesional
que entiende que los recursos que tiene, lo que sabe, en ese momento, en ese contexto de trato contigo, no puedo hacer nada. Pero no lo expresa bien. Yo no puedo hacer nada. En ese contexto, ahora, yo no podría ayudarte, ¿no? Te invito, te propongo a que podamos encontrar o puedas encontrar otras herramientas, porque es verdad, los profesionales, tanto si son convencionales o si estamos más en la medicina integrativa, ya tenemos todos la información, ya la tenemos, ya ha pasado el tiempo, de lo que es el long COVID, el COVID persistente, y de que necesita pues una amplitud de mirada y una valoración muy integral. Entonces, sabiendo todo esto, es incorrecto o es un contexto que será, decirle a alguien no se puede hacer nada, ¿no? O al menos no estoy informado como profesional. Entonces, se puede hacer, simple no es, se puede hacer y se puede hacer muchas veces con la ayuda de varios profesionales, ¿no? Que requiere esto, pues un fisio, un rehabilitador o el osteópata, más el médico integrativo, más la nutri, más o me imagino un PNI o más lo que necesite, porque hay patrones diferentes. Y es cierto que aquí el orden de los factores puede ser importante, pero vamos a hacerlo más fácil. Empieza por donde puedas, como puedas, ¿no? Primero con una buena valoración y a partir de ahí ir cambiando. Pues, ¿qué me han encontrado? Que sí, que hay un patrón de regulación de mi metabolismo, que tengo una sintomatología muy de neuropatía, que hay una inflamación de bajo grado que han podido ver mirando, porque puedes sospecharla con parámetros incluso analíticos, la puedes ver. Entonces, y con la clínica. Entonces, ahí con esa valoración descrita como si fuera un diagnóstico, que lo es, viniendo de un médico, empezar a actuar. Por aquí, por allí, haciendo poco a poco, gradual, empezar un cambio. Un cambio que no será de un mes, seguramente. Pero sí que será un empiece de cambio que llegará hasta el 30, 40, 60, 70 de mejora, no sé. ¿Por qué no lo sé? Porque depende de tu genética, de tu proceso evolutivo, de las herramientas como las apliquemos y que tengamos esa estrategia bien definida, etc. Pero habrá un tanto por ciento de mejora que ya seguro que con eso ya... Yo creo que acabas de abrir los ojos y acabas de dar esperanza a muchísimas personas, porque realmente son muchos los afectados. Yo me pregunto, Ana, el hecho de que las manifestaciones, estas sintomatologías sean tan diversas de una persona a otra, ¿a qué se debe? ¿Al estado de uno mismo? ¿Es más genético? Es como... Claro, unos, por ejemplo, tienen más, pues no sé, ¿no? Pues les ha quedado más a nivel de fatiga al respirar. Otro, pues han tenido desarreglos metabólicos importantes. Otros han tenido problemas circulatorios. Otros han tenido de todo. ¿Cómo puede ser tanta variedad por un mismo virus? Vale. Ya sé que es una pregunta compleja, claro, no sé si depende de nuestro estado previo. Estaba pensando si ser muy de tocar mucho... ¿De ser muy simple o de si manejarme en el... Estaba ya vamos acá, mira, te dejo que te explayes ya por última vez, que ya, vale, sí, que ya llevamos un ratito. Claro, ¿qué persona es absolutamente idéntica a otra? Yo incluso me comparo, te lo digo de forma muy simple, después me digo un poquito más. Incluso comparándome con mis hermanas, veo unas grandes diferencias en tendencias, en fragilidades, en puntos de baja resistencia. Yo sufro de aquí cuando me pongo mala y la otra sufre de aquí. Entonces, esto es lo que enciende una infección viral. Es decir, cuando un virus, el virus no te quiere matar, porque quiere sobrevivir, quiere tu sistema, ¿no? No quiere. En principio, lo que te mata es la respuesta inmune cuando se acelera y cuando se hace caótica, que es esa tormenta que llamamos, ese sistema de citoquinas. El virus quiere mantenerte en vida, pero ese virus sí que quiere mantenerte en vida es sometida. Entonces, tus puntos de baja resistencia son los preferidos y son los que se van a romper porque también hay un desgaste de lucha y el cuerpo se rompe por ahí donde está más frágil. Entonces, la sintomatología depende de tu contexto de predisposición genética
Si quieres, hablando de COVID, del número de receptores que tengo de esa proteína S-spike o de esas proteínas del virus que se demostró que interaccionan con receptores y eso hace que se genere una inflamación en esa mucosa y una regulación endocrina. Eso se demostró y se explica en la etiopatogenia del virus. La cantidad de receptores que tengas y dónde. Hablando de otros virus, de la capacidad de respuesta a la oxidación e inflamación que comporta el virus, por tanto, de cómo tengo mi hígado, por ejemplo, y de qué estabilidad inmunológica tengo. Si yo ya parto de poca tolerancia, porque tengo hipersensibilidades, rojeces, flushings, y tengo alergias, y hay desregulaciones en mí, porque ya parto de una autoinmune casi preclínica, no diagnosticada, pero tengo mis cosillas. Aparece el virus y el caos es mucho mayor. Y la parte inmunomediada será la más afectada, que muchas veces afecta al metabolismo y ciertas neuropatías periféricas. Pero si donde tengo el punto de mayor sobrecarga es en la neuroinflamación, porque estoy desadaptada, con estrés, porque hay una parte adaptativa, autonómica mía, y tiendo a las disautonomías, y tiendo a las pérdidas de tensión arterial, a los mareos, ese virus en mí encenderá, o vamos a decir, pondrá en juego esa parte de fragilidad. Tanto tendré más tendencia a esas manifestaciones de latencia. Entonces, tiene que ver con la cantidad e intensidad de efecto viral, que depende de mi genética también, mis fragilidades previas y desregulaciones previas, y mi capacidad de respuesta y mi energía frente a ese virus. Y eso comporta pues, diferencias después en las personas. Como frase final, que nos pille el virus bien. Y no es siempre una vacuna. Me refiero, que yo no entraré este tema, me refiero a salud y a cuidar mis puntos de fragilidad. Que estemos fuertes en ello, porque vienen retos virales, vienen retos climatológicos, vienen retos de estrés y de adaptación, adaptativos a los cambios, que nos pondrán en juego. Y que no me pillen, que evidentemente, ¿quién tiene ahí la mayor dificultad? La persona más compleja. Y biológicamente, cuando hablamos de homeostasis, la mujer es un poco más compleja, vamos a dejarlo así. Lo es. Y sobre todo en su etapa fértil o en momentos de etapa fértil cuando ya perdemos un poco de energía, por ejemplo en los 40, 43, que es de hecho donde se han visto las cifras más elevadas. Mujeres afectadas de esas edades de long COVID. Lo tenemos que dejar aquí. Ana. Ha sido, yo creo, a mí me ha encantado hablar, bueno, siempre me encanta hablar Gracias contigo. Gracias por este momento de terapia. Ya está, que ha ido bien, ¿no? Bueno, yo creo, hoy es viernes, para empezar un viernes, sí. yo creo que hemos cogido bastante impulso para el fin de semana incluso. Sí. Me parece, yo siempre, cuando preparamos más o menos las entrevistas o cuando sé quién va a venir, yo siempre, aunque sea inconscientemente, busco ese mensaje que quiero dejar o que quiero que digáis y que quede claro. Y tengo mis objetivos. Hoy tenía varios y creo que los has dejado todos. Yo creo que te los has dejado todos claro. No sé si tú quieres exponer algo más, pero yo creo que por hoy has estado bien, Ana. Muy, muy a gusto. Es verdad que siempre se me hace súper corto porque me encanta cuando me pongo a hablar y me dan la oportunidad. Y solamente quizás decir que nos quedemos con esa parte de qué podemos hacer, ¿no? Se puede mejorar, siempre podemos hacer algo y siempre podemos también asumir parte de esa responsabilidad de mirar de qué manera estar mejor. Todas, pues ahí, ¿no? Como pacientes. Por supuesto, ahí nos quedamos. Yo espero, bueno, tenéis donde elegir, tenéis frases, mensajes, yo creo que hemos aprendido bastante. Tengo a Judith detrás diciendo sí. O sea, es que no puedo añadir nada más. Agradecerte muchísimo que hayas venido, Ana. Volverás en la cuarta
Volver en la temporada. tercera. Esta es la tercera. Te esta es saltaste la tercera. segunda. Me Te salté la saltaste la segunda. segunda. Queda por Sí. temporadas. Va por temporadas. Depende esta de es la cuarta, tercera. seguro. La cuarta. Ya buscaremos otro tema de estos que no nos gusta hablar ni a ti ni a Estas mí. que decimos que no, y después hablamos y hablamos. Pero que son un necesarios. necesarios. Yo creo que es un aprendizaje ahora. Fuera bromas, yo creo que son cosas que a veces no caemos, que inconscientemente quizá las sepamos, pero están ahí y creo que vale la pena dar visibilidad. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Espero que os haya gustado. Como siempre, comentad, compartid. Este sí que os lo pido, por favor, compartid y cuidaos y hasta la próxima.